Bueno, vamos a seguir con el tema de problemas de máquina sincrónica, pero hoy vamos a considerar una máquina sincrónica conectada a la red, trabajando como motor. Hasta ahora nosotros habíamos considerado todos casos de la máquina sincrónica en su función de alternador, de generador de energía eléctrica. En este caso vamos a empezar a incursionar por lo que es conectar la máquina a una red de potencia infinita, pero además vamos a ver la máquina trabajando en su otra versión, que es trabajando como motor. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Este es un problema que está en la guía. Bueno, y vamos a resolver este caso. Díganme si se está viendo. Se ve. Se ve, buenísimo. Bueno, el problema dice así. Un motor sincrónico de 6000 CV, entonces motor sincrónico de 6000 CV, 2400 volt, 60 Hz, conexión estrella, tiene RA, o sea la resistencia de armadura, 0,0115 ohm y XD igual 0,1 ohm. Por todo esto por fase, ¿no? Valores por fase. Nos dan la característica de vacío, que es la siguiente. Entonces, tenemos IF en amper y tenemos tensión de línea en volt. Y entonces tenemos 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 y 300. Vamos a poner el valor acá abajo. 300. Y los valores de tensión de línea son 760, 1100, 1500, 1840, 2140, 2440, 2650, 1860, 3040 y 3320. Y por otro lado, se sabe que se necesitan 167 amperes de excitación
para que circulen 1500 amperes en cortocircuito. Entonces, IF, el otro dato es cuando IF es 167 amperes, la IA de cortocircuito es 1500 amperes. Utilizando el método de Pottier, determinar la corriente de acción cuando suministra el 85% de su potencia nominal en las siguientes condiciones. Entonces, lo que está pidiendo es saber qué IF es necesaria para 85% de P mecánica nominal en estas condiciones, con coseno phi 0,8 inductivo y rendimiento 0,92. Con coseno 1 y rendimiento 0,93. Y con coseno phi 0,8, pero ahora capacitivo y también rendimiento 0,92. Bien, entonces, acá tenemos todo el enunciado. Es un motor sincrónico de 6000 CV, 2400 volt de línea, 60 conexión estrella, los datos de RA y XD por fase, la curva de vacío, la curva de vacío punto a punto. Un dato que es un punto de la característica de cortocircuito. Sabemos que cuando, digamos, en estado de corto, hacemos circular 167 amperes por el circuito de excitación, la corriente de armadura de cortocircuito es de 1500 amperes. Y entonces, con todos estos datos, nos piden determinar qué corriente de excitación debemos inyectar en el sistema de excitación para hacer funcionar a la máquina al 85% de la potencia nominal en 3 estados o en tres estados diferentes, con coseno phi 0,8 inductivo y un rendimiento de 0,92, con coseno phi igual a 1 y un rendimiento 0,93, y por último un coseno phi 0,8 capacitivo y también de rendimiento 0,92. Bueno, ¿alguna duda con respecto al enunciado? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, ¿qué harían ustedes para encarar el problema? ¿Por dónde empezarían? A ver. Y con los valores de la tabla trazando la curva de vacío. Bueno, ok. ¿Para qué? Para empezar a ver de cómo puedo determinar el triángulo de Pottier. Bueno, a ver, entonces, si yo no entiendo mal, lo que vos proponés, Ariel, es lo siguiente. Trazo la curva
tensión, corriente de excitación, y eso me va a dar, por ejemplo, esa curva que está ahí. Bien, y a partir de ahí vos proponés... Está el otro dato, el de cortocircuito, con 167 creo que era, no llego a verlo, está más arriba. 167, sí. 167 amperes. Tenemos 1500 en la armadura. 167 en la excitación, 1500 en la armadura. Bueno, está bien. ¿Y ese dato cómo lo uso? ¿Qué hago? Y entiendo que 167 es en contención cero, porque es la condición de corto. Sí, señor. Entonces, eso es así, digamos. Vos tenés la máquina con tu XD, tenés el motor, acá tenés la tensión U, que es la tensión de la red, y por este circuito va a estar circulando la IA de cortocircuito, y entonces el estado de funcionamiento es que si yo tengo I de corto en este sentido, acá tengo acá tenemos, vamos a corregir esto porque en realidad tengo los dos datos, tengo el dato de la impedancia completa, entonces es Z del motor, no es solo XD. Esto sería ZM, RA más XD, JXD. Y entonces, si yo tengo la corriente circulando en ese sentido, acá voy a tener la caída de tensión delta U, y acá voy a tener la fuerza contraelectromotriz ER del motor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esas condiciones, cuando tengo los bornes cortocircuitados de esta máquina, esto es el diagrama equivalente al motor conectado. Ahora, esta curva ha sido relevada, obviamente, como generador. Entonces, lo que yo tengo acá es un corto, y cuando hago circular esos 167 amperes en el circuito de excitación, voy a tener la I de corto, que son 1500. ¿Está bien? Ese es el circuito equivalente de ese estado de funcionamiento. Ahora, ese estado yo lo puedo graficar de dos maneras. Una manera es decir, donde tengo los 167 amperes, Acá le corresponde tanto de IA. le corresponde tanto de IA, y eso, digamos, lo manejo en una escala de corrientes, y supongamos que es, qué sé yo, esta recta que está acá. La famosa recta de cortocircuito. Y no está mal, es correcto eso. Pero vos diste otra pista hace rato. Que esos 167 amperes son un estado de corto que corresponden a ¿qué? A tensión cero, dijiste. Entonces, lo que a nosotros nos conviene hacer es usar ese dato, pero de una manera distinta. Como la base del triángulo. Exactamente, como la base del triángulo. ¿Todos lo ven eso? Yo tengo 167 amperes de I de excitación a tensión cero. ¿Está bien? En vez de manejar excitación y armadura, manejo excitación y tensión en bornes. Y entonces ese punto es un punto que es acá. Cero de tensión
167 de corriente de excitación. Y entonces tengo ahí un punto del triángulo, el otro lo tengo en el origen y me falta un punto más para obtener el triángulo, que no va a ser el triángulo de Pottier, sino el triángulo más grande, que después nos sirve para definir el triángulo de Pottier. ¿Todos entienden esto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos me siguieron? Yo tenía, más que nada, cuando arrancó el ejercicio, yo lo venía pensando igual como un generador. Cuando vimos triángulo de Pottier en la teoría, bueno, no se hizo una diferenciación de motor o de generador, con lo cual entiendo de que la construcción es exactamente igual, no cambia La el sentido del construcción triángulo, es nada. exactamente, la construcción es exactamente igual, y de hecho yo no podría estar entregándote la curva de vacío del motor, porque al estar conectado a la red no puedo variar la tensión en bornes. La tensión en bornes siempre va a ser la de la tensión de red, por una cuestión de que algo hablamos el otro día, inercia de la red, pues se la llama red de potencia infinita. Lo que yo haga con mi máquina, que es una gota en el océano, no va a cambiar la tensión impuesta por la inercia de todo el sistema interconectado. ¿Se entiende? Entonces, claramente, estos datos, así como están dados, es para una máquina ensayada como generador que la voy a conectar como motor. Entonces uno ahí, y ahí tiene que leer la teoría y abrevar en los libros, pero digamos, eh, a valores de fuerza electromotriz determinados corresponden determinadas corrientes de excitación y determinados valores de tensión cuando la máquina está aislada, y eso nos sirve para determinar qué, determinar la reactancia. Ahora, esa reactancia, que es la composición de la dispersión y el tema de la reacción de armadura, etcétera, bueno, ese parámetro es el mismo para la máquina como motor o como generador. Entonces, por eso está dado de esa manera. Entonces, hasta ahí eso está correcto. Y el diagrama de Pottier es el que conocemos que es. O sea que el triángulo, por ahora vamos bien. Esos dos puntos que están ubicados ahí están ubicados de manera correcta. Tú más 167 porque estás suponiendo que 1500 es la nominal. Puede que sí, puede que no. Porque si no, no podría tomar ese punto como de la recta de carga inductiva de Pottier, porque tiene que ser la I nominal, ¿no? Una cosa es el punto de Pottier, que se define con al, pero después yo tengo entre la característica reactiva pura, que es la que define Pottier, y el Pottier y el punto de Pottier, hay otras características de carga mixta entre la que es de vacío y la de reactiva pura. Y para de ellas hay un triángulo que representa la reacción de armadura de ese estado de carga con ese coseno phi, y el otro cateto, que es el producto de la corriente eh, por la reactancia de dispersión. Entonces, yo no sé si es la nominal o no, tampoco puedo definirlo, pero sí sé que para ese estado de carga y 1500 amperes hay un cateto de un triángulo que corresponde a esa característica mixta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te quiero decir? Cada estado de carga, cuando yo tengo una corriente determinada por la reactancia de dispersión, bueno, ese producto da una determinada caída en la reactancia propia de la máquina. Puede que sean los 1500 la nominal y puede que sí, pero no tengo manera de verificarlo, aunque sí sé que para un estado donde tengo 1500 de armadura,
de corriente de armadura, tengo una determinada caída XD por IA. ¿Entendés? No puedo verificar, no puedo asegurar que sean los 1500 la nominal, porque me está dando el dato de potencia mecánica en el eje, porque esto es un motor. No me está dando el dato del coseno phi. ¿Entendés? Entonces no, me faltan datos para definirlo, pero si uno hace cuentas, digamos, con los datos con que tenemos, estamos en ese orden de corriente de lo que podría ser la corriente nominal, considerando un coseno phi, ponele 0,8 y un determinado rendimiento para tener la potencia absorbida. ¿Se entendió? Lo que es circular, 1500 amperes de cortocircuito. Entonces, esos 1500 van a estar cumpliendo o haciendo que se cumpla esta relación, ¿no? Que la U de red, supongamos que estamos en cortocircuito, ¿no? Estamos como motor. Que la U de red es E más delta U. ¿Ok? Y esa delta U es RA más JXD, todo por IA. Entonces, esta es la ecuación fundamental de funcionamiento como motor. Ahora, esta ecuación nosotros vamos a tener que cumplir para los diferentes estados de carga que nos pide el problema. Pero nosotros estamos todavía en un estadio anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el triángulo. Y ese triángulo todavía lo tenemos que seguir manejando como si fuera la máquina aislada y encontrar qué cosa. Encontrar este cateto que está acá. ¿Para qué? Para definir el triángulo. Y entonces poder decir que esto es alfa por IA y poder decir que esto es XD por IA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos en un paso previo todavía antes de conectar la máquina a la red. Estamos encontrando sus parámetros básicos. ¿A partir de qué? De un punto de la característica de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, lo que digo es que ese punto de 167 amperes es porque la I de armadura, la corriente de armadura, es más o menos entonces la corriente nominal, porque también podrías decir otra IF y hacer el cateto ese más pequeño, entonces no sería, ¿verdad? Para ese estado de funcionamiento, sí. A ver, ¿qué te quiero decir? El triángulo de Pottier siempre se arma armas la curva de coseno phi. El triángulo de Pottier es con la curva de coseno phi 0 y corriente nominal, correcto. Entonces, es muy probable que los 1500 sean la corriente nominal. No tengo manera de corroborarlo. ¿Está? ¿Se entiende? Te pongo el problema al revés. Suponete que yo tengo la máquina en corto y en vez de hacerle circular 167 amperes, le hago circular 100. Y esos 100 provocan una determinada corriente de cortocircuito. A los efectos de determinar el triángulo y lo que vamos a buscar, que es el alfa, sería exactamente igual el problema desde el punto de vista de que yo tengo la máquina cortocircuitada, le inyecté menos corriente de excitación y por ende circuló menos corriente de corto. Ahora,
esa corriente de corto correspondiente a 100 amperes de excitación va a estar asociada a la caída de esa corriente de armadura por la reactancia de dispersión, o la reactancia directa en este caso. La XD es de directa, no de dispersión. ¿Se entiende? Y entonces el cateto estará, ponele, en ese caso, ¿cómo sería el tema? Yo tendría la curva y en vez de tener 167 le pongo 100 y tengo un punto de funcionamiento en cortocircuito, ¿correcto? Pero esos 100 puestos en la máquina, yo acá voy a tener tensión 0 y acá voy a tener mi corriente de corto correspondiente a esos 100. Para que se cumpla la ley de Kirchhoff, acá yo tengo que tener siempre XD por IA. Entonces, a 100 le correspondería también un cateto de un triángulo más chico, pero le correspondería un cateto acá y otro acá. Y entonces, con esto yo sacaría el alfa por IA, que ahora no sería los 1500, sino que serían el IA correspondiente a haber inyectado acá 100 amperes de excitación. ¿Se entiende? Sí, sí, lo entiendo. La cuestión es, o sea, entonces no es el triángulo de Potier. ¿O sí? No, o sea, Porque no no decimos estoy... que el triángulo de Potier es con los valores nominales, etcétera. No, a ver, el triángulo de Potier, el punto de Potier se saca de esa manera. El triángulo de Potier es un triángulo a consecuencia de a valores nominales, pero cualquier otro estado de carga con diferentes cargas mixtas permite establecer una relación entre la curva de vacío y el estado mixto intermedio. Es un triángulo que la desfase porque hay una axioma y siempre hay una XD por IA. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, déjenme que hago el lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nosotros sabemos que con 167 amperes, esperen que pongo el lápiz, porque si no. Sabemos que con 167 amperes circula 1500 de corriente de armadura. Pero entonces, esos 1500 amperes por la reactancia de dispersión, y dale con dispersión, por la reactancia directa, me van a dar la caída correspondiente al cateto vertical del triángulo. Como los datos que tenemos son datos de tensión de línea, raíz de 3 por esto me daría la proporcionalidad de valores de línea para el cateto vertical. O sea, que la raíz de 3 por 1500 por la XD que era 0,1 me va a estar dando el delta UX, ¿correcto? ¿Y esto cuánto sería? 1500, 150 por raíz de 3. $259,8 puede ser. 259,8 volts. Quiere decir que el cateto vertical medido en tensiones de línea es 259,8 volts. Entonces, acá, haciendo raíz de 3 por XD por IA, yo tendría en este punto
en este punto tendría 259,8 volts, ¿correcto? Entonces, habría que ver esos 259,8 volts, ¿a qué IF corresponden? ¿Para qué? Para hacer la diferencia entre 167 y esa IF y poder sacar el alfa por IA. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos valores de... El primer Tomamos la valor parte de la... de proporcionalidad, la parte que es más recta y... Exacto. Nosotros tenemos, de acuerdo a la tabla de la curva de vacío, que cuando circulan 50 amperes tengo 760 volts, ¿no es cierto? Ahí lo estamos viendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense, si yo planteo lo siguiente, yo sé que cuando mi corriente de excitación son 50 amperes, mi tensión es, de 760. Y esto nace del origen y es una recta. ¿Ok? Ahora yo quiero saber cuando la tensión es 259,8 volts, ¿a qué corriente IF corresponde? ¿Está bien? Entonces ahí lo que planteamos es una proporcionalidad de triángulo, ¿no? Una semejanza de triángulo. Y decimos que IF es a 259,8 volts como 50 es a 760 volts. Por lo tanto, IF es 50 sobre 760 por 259,8 volts. ¿Cuánto me da? 17,092. 17,09, 17,1, digamos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué digo? Que el alfa por IA es igual a la resta entre 50 menos 17,1. Y esto me da... 167, ¿cuánto? ¿No? Sería 167 menos 17,1. ¿Eh? ¿Perdón? 167 menos 17,1. Estás diciendo 50 porque claro. fue lo que tomaste de vacío. Está bien. Es este valor. Sí, este valor. Bueno, no me deja borrarlo. A ver un segundo. Ahí vamos. Entonces, el tema es que lo que yo tengo que restar es 17,1 acá. ¿Está bien? Entonces, alfa por IA es igual a 167 menos 17,1. ¿Y esto cuánto da? 149,9. 49,9. Ok. Y para ese valor de alfa por IA, yo sé cuánto vale IA. Entonces,
alfa por IA me está dando 149,9, dijimos. 1. $149,9. Por lo tanto, alfa es 149,9 dividido 1500. ¿Y esto cuánto da? Si fuera 150 me daría 0,099. Alfa es igual a 0,099. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un parámetro que, como ustedes recordarán, en algún momento yo les comenté, viene a cumplir una función parecida a la relación de transformación en un transformador. Porque lo que hace es reducir a un mismo bobinado dos corrientes que se producen en lugares distintos, ¿no? Yo estoy llevando la corriente de armadura al campo de o al dominio de la corriente de excitación. Y eso lo hago reduciendo su valor del bobinado de armadura al bobinado de excitación. ¿Cómo? Multiplicando por alfa. ¿Está bien? De manera que ese valor es un valor que es constante, no depende ni del estado de carga ni de ninguna otra cuestión variable. Entonces, ese valor alfa va a mantenerse constante durante todo el problema. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces, usamos el método de Pottier para determinar estas cuestiones y ahora nos metemos de lleno a lo que son los diferentes estados de carga que tienen que ver con el enunciado del problema. ¿Ok? Por un lado, a nosotros nos dicen que la máquina trabaja al 85% de la potencia mecánica nominal de la máquina. Esto es 0,85 de 6.000 CV. ¿Esto cuánto da? 8 por 6, 48, 5.000 y pico, ¿no? ¿Hay que pasarlo a kilowatt? No, no hace falta. Por ahora no, en el paso siguiente lo iba a pasar yo. Okay. ¿Cuánto es esto? 0,85 por 6.000. Esto sería 5.100, ¿no? 5.100, sí. CV. Este es el valor de potencia que nosotros queremos entregar en punta de eje del motor. ¿Está bien? Con diferentes estados de excitación y de coseno phi. Y de rendimiento, obviamente. ¿Cómo hago para pasar estos 5.100 CV a kilowatt? Era por 0,736, creo. 745. 736 es HP. Ah, perdón. Bueno, y eso... Bueno. ¿Qué dice? Y eso... ¿cuánto estaría dando? Por 3.799,5. 3.799,5 y ahora sí estamos en kilowatts. ¿Está bien? Esto es potencia mecánica en punta de eje expresada en kilowatts. ¿Está bien? Bueno,
Y entonces ahora se abren las diferentes alternativas. Yo tengo, por ejemplo, el caso A, que era, espere que me fijo el enunciado, el caso A era esa potencia sería los 3.799,5 kilowatts con un coseno phi de 0,8 inductivo y con un rendimiento de 0,92. Bien. ¿Para qué tengo todo eso? Con el rendimiento lo paso a potencia eléctrica. ¿Qué quiere decir lo paso a potencia eléctrica? Porque kilowatt también es una potencia eléctrica. A la que En realidad, absorbe el motor. exactamente. En realidad lo que queremos decir es no la potencia que entrega mecánica como cupla y rotación en punta de eje, sino la potencia que absorbe para poder entregar eso. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular para esto la potencia absorbida, que es igual a 3.799,5 kilowatts dividido 0,92. ¿Cuánto es eso? 4.129,89. 89 kilowatts. Bien. ¿Y ahora qué hago? A ver, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La excitación, la corriente de excitación. Claro, la corriente de excitación. Bien, y la corriente de excitación, ¿cómo hago para llegar a la corriente de excitación? A ver, vamos a hacer una ayuda, ¿no? Buscar la corriente. Yo tengo mi máquina conectada a la red. ¿Sí? Esto sería U de red. ¿Está bien? Y tengo una determinada corriente IA de la cual conozco que está a un coseno phi que dijimos que era 0,8 inductivo. Acá podríamos decir también, calcular cuánto es phi. ¿A qué phi está trabajando? grados negativos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo la corriente que es 36, que está a 36 grados, ¿no es cierto? En el cuarto cuadrante. Entonces tengo la corriente, por ejemplo, ahí. Esto sería IA. ¿Está bien? ¿Cómo sigue el diagrama vectorial del motor? El diagrama vectorial del motor responde a una ecuación que ya la mencionamos antes, que dijimos que U de red es igual a E
más RA más JXD por IA. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, a partir de U tomada como referencia, hacer la composición vectorial de la tensión con las caídas y encontraré, es decir, E igual a U menos delta U. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo llevo eso? ¿Cómo plasmo eso en el diagrama vectorial? A U le tendría que restar las caídas en R y en X. Sí, en contrafase ahí, en el extremo de B, hacer I por R y luego 90 grados. Acá en cuadratura con IA debería estar la caída en la reactancia. Bien. Supongamos que es, por ejemplo, la caída en R, una cosa así. Esto sería IA por RA. ¿Sí? Y ahora tengo que sumarle a eso la caída en XD. ¿Hacia dónde va el vector? En cuadratura debería ir hacia arriba. No, Hacia abajo. hacia abajo. En cuadratura y hacia abajo. Acá. 90 grados. Y entonces acá yo tengo R. ¿Está bien? Entonces, este es un diagrama de funcionamiento como motor con coseno phi 0,8 inductivo. ¿Está bien? Donde tengo acá el ángulo de potencia delta y acá el ángulo phi. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Me quedé con el hacia abajo, es porque está funcionando como motor, por la... No, no, ¿No? no. Es por la porque está ecuación restando acá. directamente. Eso, sí, eso iba. Ok, perfecto. Es porque está restando ahí. Acá hay una cuestión importante, interesante que hay que ver. Yo el otro día les dije que cuando estamos hablando de un generador tenemos la U, la I. Bueno, está rebelde hoy, ¿eh? Tengo la U, la I, así a la caída, supongamos que no tiene R, y acá tengo E. Siempre E pasa por delante del observador con... Pero la puta madre. Ay, Dios. Con un observador que gira, que ve la terna girar en este sentido, siempre E pasa primero que U. El ángulo delta es un ángulo que está, digamos, en el primer cuadrante. En cambio, cuando es motor, yo tengo U, I y E acá. El ángulo delta es siempre un ángulo que si yo tengo el observador y veo la terna, el conjunto de fasores pasar, pasa primero U y después pasa E. U y después pasa E. Entonces, para el motor siempre la FEM va en retraso de U. ¿Correcto? Entonces, eso es un tema interesante a ver acá.
¿eh? Y ahora vamos a hacer el otro caso. Cuando hagamos el capacitivo, vamos a ver que aún así, siendo capacitivo y todo, se sigue respetando, se sigue cumpliendo esto que acabamos de decir. ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces, vamos a poner un poquito más de contexto acá. Estamos en el caso A y tenemos que averiguar IF. ¿Qué hacemos? Calcular R, me dice Roberto Acosta Cardoso. Bien, y para calcular R, ¿qué necesito, Roberto? Vamos a desgranar R. R, lo voy a poner acá arriba. ER es igual a U menos RA más JXD por IA. Entonces, ¿qué necesito para calcular R? Ya. Necesitamos IA. Correcto. ¿Y de dónde la saco? De la potencia es absorbido. De la potencia absorbida. Ok, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la potencia absorbida, habíamos dicho que era ¿cuánto? 4.129,89. 4.129,89 kilowatts. Y eso es igual a la raíz de 3 por 2.400 por IA por el coseno phi de este estado de funcionamiento que es 0,8 inductivo. ¿Está bien? Por lo tanto, IA es igual a 4.129,89 dividido de 3.200,08. ¿Cuánto da esto? $1.241,9. 1.241,9. Ojo con el tema unidades, ¿no? 41,49 me dijiste. 9. 9. Decía, ojo con el tema unidades, porque estos son kilowatts y acá tengo volt, ¿no? Hay que multiplicar por 1000 para tener watts y que les dé estos 1241. ¿Está claro? Bien. Ya.
Ahora voy a plantear que R es igual a la tensión. ¿Cuánto es la tensión? $2.400. La vamos a tomar como referencia, 0 grados. Más, menos la caída. ¿Cómo escribo la caída? Sí, sería 1241,9 con ángulo menos 36,8. Sí. Y eso por la suma de... Bueno, R, no me acuerdo cuánto era. Por RA más JXD. RA era 0,0115 más J 0,1. ¿Está bien eso? Creo que no, porque esos valores de impedancia son de fase y pusiste voltaje de línea. Si quieres, Es hallas correcto. R de línea y pones 2400 sobre raíz de 3, y así hallamos R de línea. Y pues... Es correcto. bueno, Entonces, multiplico por raíz de 3 para que esa caída sea caída de línea. ¿Está bien? ¿Y por qué hago eso? Pues yo podría haber pasado, por ejemplo, a los 2400 a valor de fase y no multiplicar la raíz de 3 por la raíz de 3. Pero ¿qué pasa? Como la tabla de valores de la curva de vacío la tengo en valores de línea y no hicimos el equivalente a valores de fase, ahora cuando calcule R de esta manera me va a dar R de línea y entro directamente a la tabla y manejo los valores como están dados los datos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuánto es R? ¿Cuánto da esto, gente? $2.256,8. 2256,8. Con ángulo menos 4. ¿Está bien que dé menos 4 el ángulo? Sí, porque está en retraso con de la U. Bien. No sé si el valor está bien, pero por lo menos me da negativo. Eso es coherente, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Y para qué hicimos todo este quilombo? Para sacar IR. Para sacar IFR. Sí, IFR, perdón. Claro, ¿por qué? Porque vamos a recapitular cómo era esta historia, ¿no?
A ver, yo tengo la tensión, tengo la corriente y en algún punto tengo acá la E, ¿correcto? Esto es U, esto es IA. Vamos, esperen que lo voy a hacer un poquito más grande. Tengo U, tengo IA, y en algún punto por acá tengo E. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, nosotros sabemos que si tengo la E en esa posición, también sé inmediatamente dónde tengo qué cosa. ¿IFR no estaba en cuadratura? IFR en cuadratura, perfecto. IFR, que es la corriente de excitación que da lugar a ese flujo resultante de interacción entre armadura o reacción de armadura y campo de la excitación. Y bueno, lo que queda en pie es el flujo que da lugar a ¿quién? A ER. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que IFR es el resultado de interactuar IF en el bobinado de excitación, esto todo vectorial, ¿no? ¿Con quién? Con el alfa por IA. ¿Estamos de acuerdo? De manera tal que si lo que quiero yo saber es la corriente verdadera que tengo que inyectar en la excitación, tengo que despejar de ahí IF. Y eso es igual a IFR menos alfa por IA vectorial. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso hasta ahí? Cuando la máquina es motor, el alfa por IA va en concordancia con la corriente IA. ¿Está bien? De manera tal que para hacer esta composición vectorial, tengo que tomar el IFR que acabo de determinar y está ahí en verde, en cuadratura y en atraso con ER, y restarle el alfa por IA. Y eso me va a dar la IF posta que tengo que regular el circuito de excitación. O sea, que lo que yo tengo que hacer es, al opuesto del alfa por IA considerado ahí, componerlo con IFR. Y entonces, por acá, está quién? La IF verdadera a inyectar en el circuito de excitación. Esto es menos alfa por IA. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos?
Y hay que calcular IFR para luego calcular IF. ¿Y cómo hago eso? Entrás a la curva de vacío con el dato de R, dice Roberto Acosta Cardoso. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con lo. ¿Cómo? O sea, sí, ¿Cómo, Marcor? yo lo que no entiendo es por qué si la curva es del voltaje de la red, porque entraríamos a buscar ER. No te entendí nada, pues sale entrecortado. Ya dijo que sí, que es así, pero no entiendo por qué si la curva que armamos de vacío fue con datos del voltaje de la red, o sea, del voltaje que se daba. La curva de vacío no es de voltaje de la red, ¿eh? La curva de vacío es de lo que entrega la máquina en bornes a partir de una excitación determinada. Entonces, lo que está pasando acá, Marcor, es lo siguiente. Vos tenés clavados los valores que tenés en borne de la máquina. Ahora, en el juego interno de intercambio y reacciones de flujo entre sí, digamos, y composiciones de flujo, la corriente de excitación da lugar a una determinada E. Y esa E, con un determinado valor que provoca de corriente, hace que la caída se acomode de tal manera para que se cumpla siempre la ley de Kirchhoff. ¿Está bien? Justamente, lo que tiene esta máquina es que como hay dos parámetros cuando está conectada a una red que son fijos, que son la tensión de la red y la frecuencia, por más que yo modifique excitación o por más que yo modifique velocidad o potencia de arrastre del motor primario, nunca voy a cambiar el valor de U ni el valor de F. Entonces esos parámetros te aparecen fijados, inamovibles, y lo que se acomoda es todo lo de adentro, la E y la corriente, para que se siga cumpliendo en ese circuito cerrado la ley de Kirchhoff. Voy a tener que, esperen que se me apagó la pantalla, tengo que salir y volver a presentar. Ahí arranco de nuevo, aguárdenme. Ahí va, a ver. Dígame si se ve. Sí. ¿Lo comprendés, Matcor? Sí. O sea, es un poco, lo que pasa ahí es un poco, a ver dónde está el esquema que yo te hice acá. Lo que pasa ahí es esto que está acá, digamos. Vos lo que estás viendo es que acá, en esta zona, permanece fija. ¿Está bien? Ahora, lo que yo haga con la excitación acá no me va a modificar la tensión en bornes, pero sí va a modificar el E y a partir del E la I, de manera tal que todo este conjunto se acomode para seguir cumpliendo la ley de Kirchhoff de las tensiones. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, ¿dónde estaba? Esto era, con esos 2216,8 que son volts de línea, entrar a la curva y ver qué IF ficticia produciría esa FEM. Y de esa manera tendríamos la IFR. ¿Está bien? Una IFR que no mido en ningún lado, es ficticia, producto de la composición de todos los campos en el seno del entrehierro de la máquina. ¿Se entiende? Entonces vamos a poner ahora
Les voy a poner la tabla de valores. Esperen que me anoto en un papel porque si no, ir de hoja en hoja después me olvido. 2.056,8. Bien, entonces vamos a la primera hoja, a la tabla de valores. Yo tengo una FEM de línea de 2.256,8 volt. O sea, estoy en un valor de FEM que está, digamos, por acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos dos caminos. Si nosotros trazamos la curva, entramos con el valor de FEM en escala y sacamos el valor de IF. La otra posibilidad es interpolar entre los dos valores próximos, el menor y el mayor. Obviamente ahí vamos a estar cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estamos realizando la curva entre el valor, por ejemplo, de 150 de IF y el valor de 105 de IF. Si yo hago una interpolación lineal, estamos linealizando la curva y vamos a estar cometiendo un error. ¿Está bien? La otra es, como les digo, tener la curva dibujada, entrar con el valor de 2250 y salir con el valor de IF correspondiente. ¿Eso qué quiere decir o qué es lo que estoy tratando de explicar? Yo lo que tengo que hacer ahora es, si dibujé mi curva en escala, entro por acá con 2256,8, voy hasta la curva y el valor de IFR. ¿Está bien? Ese es la alternativa 1. La alternativa 2 sería interpolar entre un valor, lo voy a dibujar más abajo, interpolar entre el valor que tengo, un punto acá, al cual le corresponde una corriente de 150 y una FEM de 2140, y otro punto acá, al cual le corresponde una corriente de 175 amperes con una FEM de 2440, y asumir que esto varía linealmente, y entonces habrá un punto por acá donde yo tenga los 2256, por ejemplo, 2256,8, y entonces decir que corresponde a una IFR determinada. ¿Está bien? Esto nuevamente haciendo semejanza de triángulos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a estar cometiendo un error por linealizar la curva. Y acá vamos a estar cometiendo un error por un error gráfico, dependiendo si tengo una escala bien definida o una escala muy apretada, etc. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer la corta. Vamos a tomar un valor de, yo me voy a fijar en la guía y le voy a decir, para ese valor, ¿qué corriente de excitación tengo que tener? Esto es aproximadamente igual a 160 amperes, más o menos. No importa el valor exacto, sino simplemente tener un valor para seguir avanzando con el problema. 160 amperes. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense
que yo tengo definido el módulo de IFR y ahora también puedo definir el ángulo. ¿Por qué? Y porque si yo me fijo acá, como yo sé que IFR está en cuadratura, en atraso respecto de E, yo puedo definir entonces IFR como de módulo 160 con un ángulo de delta menos 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto nos había dado el ángulo delta? Menos 4. Menos 4. Menos 4 era. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que IFR es 160 en módulo menos 94 grados en argumento. ¿Estamos de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, estoy en condiciones de definir alfa por IA. ¿Por qué? Voy a borrar esto, así hago lugar y no ando yendo y viniendo de la hoja. Fíjense, alfa por IA sería aquel valor de alfa que nosotros encontramos al principio, que era, ¿cuánto era? 0,0999, ¿no? 0,099 0,099 por el valor de IA que corresponde a este estado de carga. ¿Está bien? ¿Que cuánto era el valor de IA? 1241,9. 1241,9. Bien. $1.241,9. ¿Cuánto me da la reacción de armadura trasladada, reducida al bobinado de excitación? ¿Cuánto da esto? 124,20 más o menos, una cosa así. 122,94. Esto es módulo, ¿no? Entonces, alfa por IA vector será 122,94. ¿Con qué ángulo? Menos 36,8. Menos 36,8, correcto. Menos 36,8. Y entonces, planteamos, como siempre, que IFR es igual a IF vectorial, ¿no? Más alfa por IA. Entonces, la IF real que yo estoy buscando es la IFR. No sé por qué se me mueve, se me escapa. IFR menos alfa por IA. O sea, que en términos de módulo y ángulo, tenemos lo siguiente. IFR 160 con un ángulo de menos 94 grados menos 122,94 con un ángulo de menos 36,8. Y entonces, ¿cuánto es la corriente de excitación que debo ingresar
para poder establecer este estado de carga con ese coseno phi. $139,29. 139,29. ¿Y qué argumento? Menos 141,9. O sea, fíjense que es correcto de acuerdo al diagrama vectorial, ¿no? ¿Dónde está el diagrama vectorial? Fíjense que es correcto que me dé más abierto que IFR, o sea, más tirando hacia el tercer cuadrante. Entonces, mientras IFR tenía menos 94 grados, IF tiene menos 141. O sea que desde el punto de vista de los valores de los ángulos también cierra. Entonces, la corriente en el bobinado de excitación, para que esta máquina funcione, entregando el 85% de la potencia nominal con un coseno phi 0,8 inductivo, es de 139,29 amperes. Si yo conecto este motor a la red, a los 2400 volts que me impone mi sistema interconectado, que no varían, y conectada de esa manera regulo mi excitación para tener 139 amperes con un coseno phi 0,8 inductivo, bueno, voy a estar entregando el 85% de los 6000 CV. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Bien, bueno, a ver, los otros dos casos son exactamente iguales, lo que van a variar son los valores, pero a mí lo que me interesaba profundizar o mirar un poquito es el diagrama vectorial del caso capacitivo, porque el resto, digamos, es plantear las cuentas y seguir el mismo procedimiento, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente para el caso capacitivo. Estamos hablando de el mismo apartamiento entre tensión y corriente, nada más que ahora con corriente en adelanto respecto de la tensión. ¿No es cierto? Entonces, el diagrama vectorial de esta situación es una tensión que tomamos como referencia, la tensión de la red, U de red, ¿está bien? Pero ahora la corriente es una corriente que está a 36 grados con 8, pero en adelanto. Esto es IA. Y el phi lo tengo acá. ¿Está bien? Después, como siempre, se sigue cumpliendo la ecuación del motor. Ecuación que dice que E es igual a U menos IA, todo esto vectorial, ¿no? IA por RA más J XD. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está la caída resistiva? ¿Cómo la dibujo? Hacia abajo, contrario a Hacia IA. abajo, contrario a IA. Bien. Y ahí entonces tengo IA por RA. ¿Cómo dibujo la caída en la reactancia directa?
En cuadratura hacia arriba. ¿Así? Creo. ¿Así, Creo que Ariel? No, me confundo con el signo menos, hacia abajo. Correcto. Esto es así. Ahí tengo IA por XD. Y entonces, ahí voy a tener la correspondiente E sub R con el ángulo delta acá. Y fíjense que aún con el tipo de carga capacitiva en motor, siempre, si yo me pongo acá y veo pasar el fasor, siempre veo primero U y luego veo E. ¿Está bien? Y otro detalle para tener en cuenta. Fíjense que en este caso R va a ser más grande que U. En tanto que en este caso la R es menor que U. Eso tiene que ver con el concepto de subexcitado o sobreexcitado. Por lo demás, el procedimiento es exactamente el mismo que vinimos haciendo para el caso inductivo. Nada más que hay que tener en cuenta el signo del phi que corresponde, en un caso menos 36,8, en el otro caso más 36,8, y lo otro que hay que tener en cuenta es que es U menos la delta U siempre para el motor, lo que nos asegura FEMA en retraso de la tensión aplicada. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no hay dudas, dejamos acá y los invito a hacer los cálculos ustedes para agarrar la mecánica del ejercicio, ¿no? Pero desde el punto de vista conceptual, la diferencia mayor tiene que ver con posicionar bien el ángulo phi y de esa manera obtener una E siempre en retraso, pero en un caso mayor y en otro caso menor que U. ¿Está bien? Así que bueno, de mi parte, por ahora, por hoy, nada más.